Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Espero que estéis muy bien. Hoy traemos un nuevo análisis en el que jugamos contra supervivientes sólidos que saben lo que tienen que hacer en cada momento y también contra una cazadora que es de las típicas cazadoras que yo digo que son catapulta, ¿no? Son las típicas que van a saco, llevan el palito, el addon para cargar antes y es en plan locomotora, es en plan de pa, pa, pa. Así que es una partida bastante buena de análisis y vamos con ello, chicos. Sobre todo, cómo jugar contra ella, ¿no? Que es tan complicado muchas veces dependiendo también las estructuras en las cuales nos encontremos, ¿no? En este mapa en específico, por ejemplo, que es desguace, recordemos que tiene cierta ventaja en algunos loops, obviamente, no en todos, pero en muchos loops cortos, bajos, es donde ella tiene esa ventaja, por así decirlo, ¿no, gente? Así que vamos a ello, jugamos contra una cazadora, os pido disculpas por lo blanco que veis aquí. ¿Lo veis? ¿Veis lo blanco? Bien, no es del vídeo, ¿vale? Porque cuando he grabado no he quitado la cam y estoy prácticamente atrás, ahí me veréis. Y no encendí los focos. Y si no enciendo los focos, el croma se ve mal. Así que por eso se ve esto blanco de aquí, como que no ha pillado bien el croma, el fondo. Y es por eso, ¿vale? Pero bueno, no estorba en ningún momento, gente. Así que vamos con la partida. Es una partida muy buena de análisis, ¿eh? Contra Huntress, chicos. Vamos a ellos. Empieza la partida y empezamos del tirón. Es que tal como empiezo ya la tengo encima, gente. Y la tengo aquí como estáis viendo en tipo L. Cómo jugar en tipo L. Sobre todo aquí es donde nosotros tenemos la ganancia. Tenemos la tercera persona y en donde realmente le podemos jugar. Tú aquí tienes que tener cuidado con el min game, pero aquí eres tú el que ganas. En la mayoría de veces, si son muchos min game, allá puedes caer, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, gente. Aquí empezamos y como veis, mira, me quedo aquí con la tercera persona como juego. Veo que me hacen la espaldiña. La veo porque no me voy todavía, con lo cual jugamos. Aquí vemos, sigue a saco como una catapulta. Le hago la mago, mira, aquí vemos que hace la mago. Me quedo, aquí vemos que hace otro mago. Vemos que hace el doble a mago. Me voy, me vuelvo, ¡ay, es broma! Y te la comes, muy bien. Aquí vemos otro amago. Vemos otro amago. Aquí igual, me voy, es broma. ¡Pum! ¡Qué bien! Y aquí ya sí es cierto que son demasiados min game. Y aquí el killer me provoca el M1, ¿no? Pero para que veáis los min game que hemos conseguido ganar en ese tipo L, en la zona que podemos tener esa ventaja, chicos, y provocando al final un M1, porque prácticamente ya no tenía ningún destral, ¿no, gente? De hecho, aquí vamos a comprobar que el killer me pega el M1 y está cargando hachas, con lo cual nosotros tomamos la distancia, nos vamos full W, distancia, como la chica, ¿no? A mí me encanta coger distancia como la chica. Vale, vemos el sobre, el killer decide dropear la persecución porque seguramente le estén metiendo presión en otros generadores, con lo cual nosotros ahora nos disponemos a intentar encontrar un tótem. Sabemos que por aquí podemos encontrar tótem, miramos ahí por si en casa de chapa lo tenemos. Sabemos que también aquí detrás del palet, en la parte izquierda, efectivamente puede popear el tótem y ya nos vamos a la zona segura, que es el tipo doble ventana, donde ahí sí que va a haber en desguace un tótem. Así que procedemos a quitar el tótem. De momento le han popeado un gem muy bien, gente, y nosotros hemos salido muy bien de esa persecución en un tipo L que se nos podía haber complicado más de la cuenta, pero le hemos sacado todos los destrales prácticamente, ¿no? Bien, ponemos el tótem de bendición. Soy yo el único que está herido. Sabemos que de momento está bien, un motor que le han reparado. Ahora me dispongo a curarme con el boom totem nerfeado, que es el 75%, pero como vemos, el boom totem sigue estando fuerte, ¿no, chicos? Pero bueno, es así. Vamos a ver qué tal. Y aquí ya sí es cierto que nosotros nos disponemos a tocar motor. Aquí le damos caña al motor, con lo cual le voy a dar un poco para adelante. El compañero ha caído ya, ¿vale? Aquí esto es interesante porque vemos que el compañero cae, lo cuelgan, ¿vale? Pero en cuanto lo cuelgan, gente, le mete camp, ¿vale? Le mete zoneo, con lo cual es bastante complicado con una cazadora. A ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Ha caído Punch. Vemos que
Equille Gat está en chase supuestamente y Exice es el otro que no sabemos qué está haciendo. Bien, yo dispongo a ir ya por el compañero y necesito que el que está full vida, Exice, venga conmigo para entre los dos intentarlo, ¿vale? Aquí yo lo que hago es que me quedo un poco escondido, pero viendo que va a coger Destral intento llegar, pero realmente es literalmente imposible, ¿no? Que llegue. Aquí veo que el killer me ve, con lo cual me carga hacha y aquí nosotros ¿qué hacemos? Le metemos un movimiento rápido, evitando ese hacha de nuevo, chicos. De momento le cuesta impactar sobre mi hacha. Vemos que ahí el killer no puede hacer nada, pero yo he visto que está allí el que está full vida. ¿Qué hago? Que juego. Y aquí, pum, pum, es broma, pa. Y ahora me vengo, te vienes por este lado y te gano distancia. Me vengo, y aquí me pegas. Pa, fallas el detrás, hago como que lo cojo, me voy, me pegas el M1 y me piro. Y el otro compañero lo saca. ¡Buah! Jugadón, sin estar comunicado, chicos, simplemente con un poco de lógica y saber que el tío ese me está viendo y sabe lo que estoy intentando. Muy bien jugado. Es cierto que Exice cae rápidamente, no puede hacer nada, le han pegado un destral, lo ha rescatado y tiene que cubrir, o sea, demasiado. Es intercambio de 1 por 1, pero uno está a la muerte ya, porque lo ha metido el soneo los dos pinchos, y el otro es el primer gancho. Así que de momento, partida bastante controlada y Huntress sufriendo bastante con nosotros. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros aquí nos venimos a rescatar al compañero. ¿Por qué, chicos? Porque sabemos que el killer a quien quiere, a Leon. ¿Por qué? Porque ya muere. Así que yo lo saco y me piro rápidamente a doble ventana, que creo que está allí. Incluso Exice viene conmigo, ¿vale? Porque tiene flashline. Y vamos a ver qué es lo que hace. Aquí es cierto que nosotros, atentos, nos venimos, le metemos el salto, ¡boom! Volvemos a esquivar de nuevo, me vengo, ¡pa! Te pego de nuevo el salto. Y aquí quiero que veáis algo. Aquí quiero que veáis algo porque muchas veces en doble ventana no la jugamos bien aprovechando la tercera persona, chicos. Sí es cierto que aquí es una cazadora y te levanta el destral, ¿vale? Pero podemos pensar que es un doctor, que es un Gruide, que es un Billy, que es un Buba, que es una cerda, un cabeza, da igual, una cerda, es que Legión, da exactamente igual. Y quiero que veáis a mi toma de decisión. Yo cuando bordeo, ¿vale? Yo cuando bordeo no me voy. E intento simplemente hacer una mague con luz. ¿Salto o no salto? Simplemente por la luz. Y si te hace el min-game, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que hago es que me quedo aquí. Me quedo, ¿vale? Y con la tercera persona te controlo. ¿Cuál es el problema? Que en este caso es cazadora, te saca el destral y te pone en apuro, ¿no? Pero para que veáis, mira lo que apuro, ¿eh? ¿Habéis visto cómo apuro? Y ya por aquí sé que yo la veo. Pero como es cazadora, yo salto perfectamente, pero le da tiempo a sacar el destral y aunque yo me agache, me impacta, ¿no? Con lo cual, bastante bien por ella, pero ojo a este dato que viene muy bien. Espero que alguno lo ponga en práctica. Si no lo pone alguien ya, ¿vale? Vale, aquí me impacta y yo lo que hago es tomar distancia, chicos. Aquí me carga el destral, lo tira pensando que me voy para el lado corto, pero no. Y aquí ya, ¿qué es lo que hago? Me quedo en este palé, obviamente. Y aquí tenemos que intentar el stun o a ver cómo lo hacemos, chicos. Me vengo, lupeo unto, aquí me agacho. ¡Ay, el doble amago! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el doble amago, chicos! Y aquí, ¿qué hago? Me voy, me vuelvo, ¡pa! En la boca, para que tú me respetes, bebé. ¿Cuál es el problema? Que es Huntress, con lo cual aquí me saca el destral y yo en vez de tomar distancia con Death Heart, me quedo aquí. La única forma de lupearle a cazador aquí es por el lado este, por el lado alto, que no te va a impactar ningún destral, pero obviamente pierde muchísima visión del killer, ¿no? Lo hacemos bien hasta en el momento que ya uno de los buenos min-game que aplica todas las 6 está aquí, me lo acabo comiendo, ¿no? Pero para que veáis también la importancia, si lupeas por el lado corto, te va a pegar el destral y la chase son aquí un segundo más, se acabó. Así que nosotros lo que hacemos es que nos venimos por el lado que ella pierde control, aunque yo también lo pierda, pero le quito la posibilidad del destral. Aquí me vengo, me hace un min-game, aquí efectivamente me agacho, intenta otro min-game y aquí me agacho para efectivamente indicarle que le tiro destral, pero es broma. Y aquí ya lo hace muy bien, me hace el min-game, muy bien. Veo que me está haciendo el doble min-game por aquí y no sé si me va a sacar destral, me va a intentar el M1, con lo cual me aparto rápido del palet y evito también ese M1 que me quería impactar, ¿no? Y aquí ya sí es cierto que ella lo hace fenomenalmente, ¿vale? Aquí pienso que está haciendo el doble min-game, es broma, ya la veo encima mía, le meto el Death Heart, pero no puedo evitarlo porque se aguanta, con lo cual bastante bien por parte de cazadora. Aquí tenemos a Exice que intenta la segada,
pero no ha podido. Muy, muy bien, chicos. Bien, bien jugado, ¿no? Bastante, bastante bien, ojo. Lado bajo, nunca contra Cazadora ahí. Por el lado largo, que alto, que aunque perdamos control, ella también pierde el control, porque pierde el control de su poder. En cambio es un killer que va a tener que hacer en mid-game y 4,4 de velocidad y no 4,6, ¿no? El problema, ese, la altura. Pero bueno, sacamos muchos mid-game ganadores hasta el último, que lo hace muy bien, y well play. Bien, aquí viene el compañero, ¿vale? Y la vemos que está en la colina, con lo cual yo decido aquí, chicos, tomar distancia a full, ¿vale? Yo decido tomar aquí distancia a full y lo que hago es que me vengo a la esquina del mapa a curarme. ¿A quién ha tumbado? A Pat, que es Leon. Recordemos que lo zoneó hasta que entró en segunda fase. Significa que muere. Con lo cual ya se lleva uno. Yo me curo aquí, gente, y lo que hago es rápidamente irme al gem de doble ventana donde tengo el boom totem, que es el que yo estaba haciendo, ¿no? Así que me vengo y el compañero Exise también viene conmigo, si no recuerdo mal, ¿vale? Y entre los dos nos ponemos a reparar. Es cierto, tío, que este nuevo Nana de la Cazadora pierde un poco el control, yo, por lo menos no sé vosotros, de la distancia. Es como que es raro, no es como el Nana de siempre. A la hora se acerca, no se acerca. Es un poco extraño en ese sentido, gente. No sé si a alguno más le pasa. Ahí viene, la escucho y aquí veis de nuevo lo que hago, ¿no? Me vengo, efectivamente. Intenta mid-game, de momento ganamos. Y aquí mira. Mira. Aquí me quedo, pa. Te salto, perfecto. Viene conmigo aquí, mid-game. Ay, es broma, estoy controlándote. ¿Y aquí qué hago? Paro. No te salto. Ay, te pensaba que te iba a saltar. Te la has comido. Y ahora lo hace muy bien. Le meto el salto, me aplica DM1. ¿Y yo qué es lo que hago? Irme a la parte esta donde aquí está esto, que yo tengo un poco de control. ¿No? ¿Veis que lo intenta? Ay, pero no puede. La intentas pasar por el hueco, pero por eso te lupeo aquí, no por el otro lado. Me activan adrenalina y nos metemos full W, chicos. ¿Cuál es el problema de esta adrenalina? Perdón, de esta situación, que le pega el hit a Exise. Y el problema que, efectivamente, tiene sin escapatoria, chicos. Con lo cual ya sabéis qué es lo que ocurre. Pasa el tiempo de sin escapatoria, ok, y ya procedo a abrir la puerta, ¿vale? Como veréis, el compañero ha caído y lo va a tumbar, y lo va a colgar. Yo ya me dispongo a abrir la puerta y dejar al 99, pero obviamente una Cazadora donde está va a ser muy, muy difícil hacer el save, chicos. Hacer el rescate. Dejo la puerta al 99, ¿vale? Me vengo por aquí por el jungle, pero literalmente imposible. Veo que el compi está aquí full vida. Digo, es ahora, podemos intentarlo. Y mirar el destral muy bueno que me pega, ¿eh? Obviamente aquí me lo puede pegar perfectamente. Yo me agacho, ¡wow! Muy, muy buena, no pasa nada. Pues yo me voy para el tipo Jungle Jin y a ver si el compi puede salvarlo. El compi no puede, está aquí conmigo, así que procedemos ambos a irnos. Yo espero que él abra la puerta. Tengo el Death Hand, no hay problema. Abre puerta, me vengo y allí está. Así que GG well play, se queda el detrás mía, se come el golpe y GG well play, gente. Así que buena partida. Y como aquí os voy a mostrar los addons del killer, llevan los guantes de piel de ciervo, que reduce el tiempo que tarda en recargar los detrales de la taquilla, ¿vale? Y después lleva el palito, que recordemos que el mango de roble reduce el tiempo de recarga de lanzamiento de los detrales en un 20%, y realmente eso se notaba. Después sin escapatoria, barbacoa para abrir la taquilla más rápido y has hecho letal, ¿no? Dice GG well play. Y ahora después el killer como que pedía ya después perdón, ¿vale? Digo, ¿perdón por qué? No pasa absolutamente nada, ¿me entiendes? Has tenido que zonear, jugadores estables, 43k, 50k. El tema también de lo que viene a ser esto, ¿no? El sobre este rojo, ¿no? Así que GG well play, chicos. Análisis contra Cazadora metralleta. Yo a estas Cazadoras digo que son Cazadoras metralleta, porque van a tope, te pegan el hit, pum, levanto. Tienes que estar muy atento siempre con lo que vas a jugar, ¿sabes? Se la hemos hecho muy, muy bien. Y creo que también merece escapar Exise, que somos los dos jugadores que creo que hemos llevado un poco el ritmo, ¿no? De esta partida, chicos. GG well play. Que le pongan 20 destrales, ¿me entiendes? GG, chicos, espero que os haya gustado este análisis
contra Cazadora en un mapa también complicado, ojo, un desguace con estructura baja en muchas situaciones. Así que GG chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yeah!